primer lugar, estuve en la JMJ acompañando a un grupo grande de peregrinos de Toledo, porque fuimos 1600, con lo cual os podéis imaginar toda la cuestión logística, bueno, a veces sobrepasados por la cantidad de cosas que había que organizar y mover a tantas personas, sobre todo en una ciudad como Lisboa, que prácticamente cuatriplicó su población gracias a los peregrinos de la JMJ. A mí la experiencia me pareció increíble porque fui al cargo de algo que al principio me asustó mucho, y es 3 grupos, en total 55 personas, todos adolescentes menores de edad. O sea, sabemos lo que son los muchachos de 16 años que no paran quietos, y cuando me vi con 55, gracias a Dios, con un equipo fabuloso de monitores mayores de edad, ya profesionales, una chica que era enfermera en un hospital, otra que era maestra, y claro, me ayudaron muchísimo. Pero para mí fue una experiencia muy bonita, porque también estar con ellos lo viven todo pues magnificándolo a la enésima potencia. Fue algo espectacular. Sobre todo, yo había participado en más JMJs antes, pero ellos era la primera vez, y entonces el encontrarse con más de 1,5 millones de jóvenes católicos, o sea, ver cómo ellos lo vivían, con qué pasión, con qué intensidad, me encantaba. Ellos me iban preguntando, ¿y esta bandera? Y yo les decía, pues mira, esta bandera es de Siria, pero ¿hay católicos en Siria? Y entonces yo digo, sí, claro, pero ¿y eso no está en guerra? ¿Y esta bandera no es de Irak, de países que han sufrido guerra, que ellos habían escuchado por las noticias? Entonces, en cuanto yo les hacía referencia a algún país que ellos conocían de algún conflicto bélico y sabían que había católicos en situación de minoría, porque en sus países había una mayoría musulmana, iban corriendo a pararles, a decirles en inglés de dónde sois, estamos con vosotros, se quitaban sus pulseras, las intercambiaban con ellos, y ver con qué alegría ellos vivían todo esto, pues la verdad que a mí pues me llenaba de emoción. Y además 55 adolescentes y no se perdió ni uno solo, es más, recogimos algunos que habían perdido por ahí, con lo cual también la calidad humana de estos jóvenes a mí me impactó. Efectivamente, una JMJ es como una especie de buffet libre, donde hay tal cantidad de platos que no puedes asistir a todos los eventos. Durante una semana se están organizando adoraciones, conciertos, catequesis, bueno, cantidad de cosas, con lo cual nos movíamos por grupos. Yo llevaba a todos estos 55 chavales y escogíamos pues lo que nos parecía que a ellos les iba a ayudar más. Probablemente el evento cumbre fue la vigilia, cuando pudimos estar todos en silencio delante del Santísimo Sacramento adorando al Señor. Pero luego, aparte de todo este tipo de macroeventos, por ejemplo, también los conciertos de Hakuna, a ellos les gustó mucho, y siempre que había algún concierto de Hakuna me decían, llévanos, digo, bueno, venga, si podemos y encontramos sitio en autobuses y metro que no cabía la gente, digo, vamos allá. Sobre todo yo destacaría lo más sencillo y lo más humilde, las reuniones por grupo, donde cada chaval abría su corazón y le contaba a sus compañeros cómo estaba viviendo y lo que estaba experimentando. El tiempo de autobús, donde íbamos rezando juntos el rosario y alguien salía con un micrófono y contaba su experiencia. Por ejemplo, también las confesiones, o sea, había mucho tiempo para hablar individualmente con cada chico, porque los tiempos de espera eran enormes. Si el Papa llegaba a un sitio a las 7 de la tarde, había que estar ya a las 4 de la tarde. Entonces, entre ellos hablaban, compartían cuestiones de fe, rezábamos un rosario juntos, yo me ponía aparte, iba hablando con ellos o bien confesando, y esto era espectacular porque se les veía tan empapados que abrían su corazón. Era algo tremendamente maravilloso. Además, recuerdo una chica que me contaba, es que mis compañeras viven con tanta fuerza la fe que yo quiero sentir lo mismo que ellas, y entonces les estoy preguntando todo el rato que me hablen acerca de Dios. O sea, eso se contagia. Y luego había también algo que a mí me gustó muchísimo. Los españoles estuvimos en la Naricita de Portugal, en Cascais y en la zona de Estoril, y entonces en Cascais había una capilla con adoración al Santísimo perpetua, y entonces la localizamos y allí lo pusimos en nuestro grupo de WhatsApp y nos juntábamos en esa capilla a adorar al Santísimo, y las oraciones que tuvimos en Cascais, en aquella capilla, fueron espectaculares. Es más, había algo que a mí no se me escapó. Estábamos en la punta misma de Europa, 1 metro más y había mar, porque la pared
de la iglesia terminaba prácticamente en el borde de un precipicio rocoso que daba al mar. Estábamos en el último sagrario del continente europeo y estaba el Santísimo expuesto en el altar mirando a toda Europa. Y cada vez que yo rezaba era como una sensación de seguridad, de que a pesar de que vivimos tiempos en los cuales, como decía San Juan Pablo II, hay un eclipse de Dios, momentos en los cuales Dios parece que está ausente por el pensamiento secularista de la cultura europea, era como un fijar los ojos en el Señor y Dios, desde el último metro de tierra que había en Europa, estaba contemplando el resto del continente y como diciendo: Valentín, tranquilo, no tengas miedo, que yo cuido de vosotros y yo bendigo toda esta tierra. Por lo tanto, las oraciones en Cascais, en esa capilla de la adoración perpetua, vale, no eran un macroevento de la JMJ, porque a lo mejor estábamos un grupo más reducido de unas 100 y pico personas que cabían en esa iglesia, pero para mí fueron de los momentos más emotivos. Mirad vosotros esta maravilla. O sea, te recorres prácticamente España de punta a punta. ¿Pero para qué? Para ver este mar que está tan bonito, que está tan azul. Hola familia, ¿qué tal estamos? Bueno, estamos aquí en el recibimiento que en el parque de Eduardo VIII se ha hecho al Papa. Ya veis aquí, solo una pequeña representación de lo que hay al fondo, pero tenemos a medio millón de personas, Bueno, yo me atrevería a decir que una de las disposiciones fundamentales es la de un gran deseo. San Agustín, gran santo de la historia de la Iglesia, decía que Dios da en la medida de nuestras expectativas. O sea, tú imagínate que esto pasara, no sé, en un banco, o sea, que te dan en la medida de las expectativas, que es 1 millón de euros, 2, 3, 4, ¿cuántos? Claro, o sea, Dios llena el corazón dependiendo de la capacidad del corazón. Y dice San Agustín que el deseo dilata el corazón para que Dios nos pueda llenar más. De tal forma que si uno va, pero no solo a una JMJ, a cualquier evento, a cualquier peregrinación, esperando poco, por desgracia a veces Dios puede llenar poco, pero si tú vas esperando mucho, Dios puede colmar. O sea, muchas veces no nos llenamos más de Dios, no por falta de bondad, de generosidad de Dios, sino porque nosotros estamos como dormidos. Esta mañana, haciendo mi oración personal, todos los días hago una hora santa delante del Santísimo, conforme comienzo el día, después de tomar café, y entonces leía un pedacito del diario de la Divina Misericordia y en él el corazón de Jesús, hablándole a Santa Faustina Kowalska, le decía: la gente no se da cuenta cuando comulga que yo tengo mis manos llenas de gracias para repartir a todos los hombres. Y sin embargo, como no tratan conmigo como alguien vivo, sino como alguien muerto, porque no se dan cuenta de lo que acaban de recibir, no les puedo dar todos los dones, todas las gracias y todos los tesoros de los cuales yo sería capaz de hacer, porque voy con las manos repletas de riqueza espiritual para aquel que me recibe. Bueno, pues algo así sucede en cualquier evento de estas características. Bueno, de las vivencias a mí me gustaría destacar 3. En primer lugar, la comunión de toda la Iglesia. Durante la Jornada Mundial de la Juventud tuve ocasión de estar con sacerdotes de todos los países del mundo. Entonces, preparándonos, por ejemplo, antes de la celebración de la misa, de pronto hablas con un cura canadiense, con un cura australiano, y el hecho de poder compartir con ellos un poquito cuál es la labor que están haciendo, ellos te preguntan, pues no sé, algo tan sencillo como qué libro te estás leyendo. Cuestiones de estas, pues de verdad te hacen sentir que perteneces a una gran familia que es la de la Iglesia. Luego, en segundo lugar, quizá el momento más espectacular para mí, la visita al santuario de Fátima. Yo realmente iba a Fátima con muchas ganas, porque para mí Fátima y para mi familia siempre ha significado algo muy importante, el encuentro con la Virgen. Pero resulta que cuando llegué delante de la Virgen, fui a prepararme antes de celebrar la misa con media hora de oración. No había nada para poderse sentar, de tal forma que tuve que dar media hora de rodillas delante de la Virgen. Sentí, no sé, como un consuelo y un abrazo de parte de la Virgen. No me da vergüenza decirlo aquí, pero desde que empezó la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta el podéis ir en paz, o sea, me tiré toda la misa casi llorando. O sea, eso no me ha pasado ni en mi cante de misa. Hasta tal punto que luego a lo largo del verano, y todavía lo sigo haciendo, le doy las gracias a Dios por la experiencia que tuve delante de la Virgen. O sea, un gran consuelo espiritual
yo, bueno, tenía mis cosas personales, mis preocupaciones, que se las puse a los pies de la Virgen María y fue como un revivir esa experiencia de los pastores. Hay gente que muchas veces creo que lee las apariciones de la Virgen de una forma un tanto sesgada, porque nos centramos en los 3 secretos que la Virgen revela a los pastorcitos, cosa que está muy bien. Pero, sin embargo, Lucía cuenta que en 2 ocasiones la Virgen les hizo ver a Dios. Y tú dices, ¿pero cómo es esto? Sí, la Virgen abrió las manos, de pronto ellos se sintieron envueltos en una luz especial y dice, veíamos la alegría que había en el cielo, podíamos sentir a Dios y la inmensidad de su amor y nos veíamos a nosotros dentro de Dios. O sea, algo muy bonito, mirarte con los ojos con los cuales Dios te mira. Y entonces yo le dije a la Virgen María, vivimos de noche prácticamente en este mundo, la filosofía de hoy, la cultura posmoderna donde reina el nihilismo, es decir, la falta de sentido, la frustración más absoluta. Virgen María, muéstranos el cielo. O sea, yo le pedí a la Virgen lo más grande. Y entonces fue como algo tan bonito de sentir ese consuelo en la Eucaristía, tal manera que cuando vamos a misa verdaderamente se nos abre el cielo. Y a continuación de la misa tuvimos una vigilia de adoración al Santísimo en esa basílica enorme que hay allí, todos los jóvenes de la diócesis de Toledo, y verdaderamente era como decir, cada vez que estás delante de la Eucaristía estás en el cielo. Eso fue algo muy bonito. Y finalmente, otra experiencia que tuve fue en la misa que celebramos todos los españoles en Estoril. Porque, bueno, yo la verdad que a veces soy como muy torpe y no me doy cuenta de las cosas. Llegamos allí a la misa de Estoril, todo lleno de gente, sensación de agobio. Yo decía, ay, madre mía, yo ya no estoy hecho para estas cosas. Tengo 38 años, la gente se reirá, dice, si eres un joven. Bueno, quizá ya no tanto, porque de los sacerdotes que íbamos de la diócesis de Toledo, yo me di cuenta que la mayoría, muchos eran de 24, 25, 26, estaban en los 20 como sacerdotes, esos sí que son jóvenes. Digo, pero esto, bueno, y entonces cuando empezó la misa, yo en ese momento me empecé a concentrar, en fin, a recoger, y caí en la cuenta, viendo dónde estábamos, que dije, no puede ser, Dios mío. O sea, digo, no puede ser porque recuerdo que en ese lugar, cuando yo tenía 13 años y estaba en segundo de la ESO, veraneando en ese mismo sitio con mis abuelos, en una terraza de bar que estaba en ese parque que ahora se había convertido en una gran iglesia al aire libre, yo le dije a mis abuelos que me quería ir al seminario. O sea, y se lo dije justo en ese lugar, un verano del año 1998, cuando yo era, pues nada, un niño con 13 años, y efectivamente, justo al final de ese verano ingresé en el seminario menor. Entonces, estar celebrando misa en ese mismo lugar, para mí fue, o sea, como espectacular. Y luego, además, sucedía otra cosa. Y es que en estas grandes celebraciones, hace falta consagrar un gran número de formas, el Santísimo Sacramento, a tal punto que a cada sacerdote le dan un copón para que lo tenga entre sus manos consagrándolo. Entonces, el recordar que en ese lugar, de alguna forma, también hay un hito en mi llamada al sacerdocio, y a lo largo de toda la misa poder tener al Santísimo entre mis manos, cosa que en una misa normal estás con las manos abiertas rezando la plegaria, pero poder acercar a Jesús en mi pecho y durante toda la plegaria poder tener al Santísimo Sacramento pegado a mi pecho, fue como, gracias Señor, ¿por qué me haces estos regalos? Tremendo, o sea, como cuando menos lo esperamos, porque yo no me lo esperaba, Dios nos da un gran abrazo. Bueno, al día siguiente de la JMJ cometí una de las mayores locuras de mi vida, y digo mayores porque, claro, estaba cansado, estaba reventado. Imaginaos lo que es echarte 55 adolescentes durante más de 10 días a las espaldas, estar pendientes de ellos en una situación de máxima confusión con gente por todos lados. Bueno, ¿qué es lo que hice? Me fui a Tierra Santa yo solo, sin preparar absolutamente nada, con un saco de dormir, una esterilla.
Me fui a la frontera con el Líbano, es decir, a la parte más norte de Israel, y quería llegar a Jerusalén caminando. En el mes de agosto, que es el mes más fresquito del año, es broma, sin preparar prácticamente nada, con una aplicación del teléfono móvil que se llamaba Komoot y sin haber descansado, ni haber lavado la ropa, ni haber dormido. De hecho, esa noche me acosté en el aeropuerto de Barajas dando un espectáculo tremendo, cuando ven de pronto hay un cura abriendo una esterilla en el suelo y tumbándose para dormir, con lo cual, bueno, espectacular, pero lo necesitaba, porque después de la JMJ, tengo una labor pastoral muy intensa, tremendamente intensa. Estoy en un seminario, digamos, llevando una vida monacal en cierto sentido y dedicado a la enseñanza de los seminaristas todo el año, metido en un edificio, y dije, necesito ver grandes horizontes. Digo, ¿por qué no me voy, ahora que tengo 20 días, caminando a Jerusalén yo solo de retiro espiritual? Y me lancé a la aventura. Pues estuve 20 días caminando a Jerusalén. Mucha gente ahora me está preguntando si yo lo recomiendo. Bueno, con cuidado, con cuidado, porque no es que esté todo tan preparado como en el Camino de Santiago, podemos decir. Hice 3 rutas. La primera desde el norte de Israel, desde Acre hasta Nazaret. Luego, después, desde Nazaret, una ruta circular por toda Galilea. Y luego la última parte, contacté con un grupo de gente maravillosa, Golan, Yael, Hagai, que son un grupo de judíos israelíes que han creado algo nuevo que se llama The Way to Jerusalem, el camino a Jerusalén, recuperando el camino que hacían los antiguos peregrinos cristianos, los antiguos cruzados, que llegaban con sus barcos al puerto de Iafo, que es la moderna Tel Aviv, e iban caminando a Jerusalén hacia la puerta de Iafo, y entonces hice ese camino. Entonces, claro, fueron 3 grandes bloques de peregrinación, cada uno con un montón de anécdotas, pero básicamente el esquema era parecido. Todas las mañanas me levantaba muy pronto y me ponía a andar a las 5:30 de la mañana, y generalmente rezaba el rosario, paraba para ir rezando mis oraciones de sacerdote, el rezo del oficio, como pueden ser la oración de laudes, y también me ponía mis podcast y mi música de alabanza. Iba cantando por mitad del campo, que bueno, si me veían agricultores dirían, pero este tío le falta algo, porque además por la tarde me vestía con mi clériman de sacerdote, pero por la mañana, caminando a 40 grados, llevando 30 kilos de peso, iba con ropa que transpiraba del Decathlon y tal. Y bueno, la cuestión es que iba también escuchando podcast de grandes santos, de Ana Catalina Emmerich, beata, que tuvo visiones de la vida del Señor, y ya que iba caminando por los lugares de la vida de Jesús, pues qué mejor que irlo haciendo de la mano de esta santa. Y por la tarde, cuando llegaba a los lugares, me duchaba, me solían acoger pues en alguna iglesia, alguna familia de una comunidad cristiana, en algún colegio. Yo llevaba mi saco de dormir y mi esterilla, bueno, pues ya está, conventos franciscanos o de otras órdenes religiosas presentes en Tierra Santa, y toda la tarde la dedicaba en silencio a rezar en los santos lugares. A veces cuando ir a Tierra Santa me estresa un poco, porque te enseñan 20 minutos para estar en el Monte Tabor, otros 20 minutos para ir a Magdala, otros 20 minutos en Cafarnaúm, 20 minutos al Monte de las Bienaventuranzas, ahora te llevo a Haifa, luego después vamos por la tarde a Nazaret, y al final dices como wow, necesitas mucho tiempo para hacer la digestión de todo lo que has visto, como cuando te pegas un banquetazo en una boda y tardas en hacer la digestión. Entonces yo dije, no, como voy andando, un día, un lugar, y era toda la tarde en ese lugar. O sea, no os podéis imaginar, por ejemplo, lo que es llegar al Monte Tabor, subiéndolo a pie, que cuesta un poquito de trabajo, y además tuve que saltar creo que 3 vallas, y poder estar toda la tarde del domingo en adoración delante del sagrario en el Monte Tabor, hasta que se hace de noche, y ver anochecer allí mientras rezas tu rosario. Claro, le da un sabor completamente distinto a la peregrinación. Bueno, familia, muy buenas, atardeciendo aquí en el Monte Tabor, donde el Señor se transfiguró. Aquí tenemos las ruinas preciosas de un monasterio benedictino que hubo aquí, y nos vamos acercando para ver la basílica, una basílica impresionante, que es pues una explosión de luz, sobre todo al amanecer, al atardecer, con una riqueza de mosaicos dentro,
Hoy me pega una buena tupa porque trepar aquí hasta lo alto del Monte Tabor ha sido tremendo. He puesto un directo en Instagram donde la gente ha visto cómo hemos ido trepando y espectacular. De alguna manera para mí era como unos ejercicios espirituales. Por ejemplo, llego a Cafarnaún, que es el pueblo donde estuvo Jesús viviendo 3 años de su vida pública. Era su centro de operaciones, Cafarnaún. Bueno, pues poder estar paseando toda la tarde por el lugar donde Jesús obró sus milagros y rezando allí, a las 5 de la tarde se cierra ya para turistas, para peregrinos, y poder estar allí hasta por la noche rezando el rosario, viendo anochecer en el lago de Galilea, atardecer. También el hecho de poder hablar con sacerdotes franciscanos que te cuentan cuál es la experiencia que tienen después de llevar viviendo años en los santos lugares, porque la mayoría de ellos pertenece a la custodia franciscana y, por ejemplo, pues hablas con un franciscano de Nazaret, del Tabor, de Cafarnaún y te dicen, vamos viviendo aquí ya 3 años, guardando, custodiando este lugar, y te cuentan sus experiencias y es algo maravilloso, con los legionarios de Magdala, con comunidades del camino neocatecumenal en Korotzim, en lo alto del Monte de las Bienaventuranzas, impresionante, poder compartir con los cristianos de allí. Por ejemplo, esta pulserita que llevo para hacer la oración del nombre de Jesús, me la regalaron los cristianos de Liblín, su párroco. Liblín es un pueblo a 30 kilómetros de Nazaret, en la zona donde comienza el valle de, dilo Valentín, dilo, no el valle de Yisrael, sino el que hay más, Zabulón. Bueno, pues donde comienza el valle de Zabulón, y allí son árabes, pero que son cristianos católicos. Bueno, pues estuve con ellos, celebré la misa con ellos, una misa preciosa en rito católico oriental, que la celebran en árabe, poder comer con su párroco, cenar con él, bueno, me parece una experiencia maravillosa porque te inundas de su ejemplo, pero a la vez, por ejemplo, en Liblín nació Santa María Buguardi, la primera santa palestina, que fue carmelita, la que fundó el Carmelo de Belén y también fundó el Carmelo de Nazaret. Muere con 33 años, súper joven, una vida parecidísima a la de Santa Teresita de Lisieux, en total humildad, muy parecida a Jesús porque su vida pasó desapercibida, medio oculta, pero a la vez revestida de una potencia del Espíritu Santo, una potencia sobrenatural. Emaús se descubrió gracias a ella porque tuvo una visión donde Jesús le dijo, compra este terreno, que hay algo muy curioso ahí. Efectivamente, se encontraba Emaús. Ella que luchó por mantener su fe cristiana porque un primo suyo incluso, esto es terrible, la degolló por querer ser cristiana. Lo único que milagrosamente la Virgen le salva la vida porque no terminan de matarla, bueno, no la ejecutan bien y se recupera después de un mes enferma, tiene que sufrir el bullying de su familia, desprecio de todo el mundo porque era una chica sin cultura. Bueno, pues el Papa Francisco la canoniza y pude estar en su propia casa donde ella nace. Bueno, espectacular, porque además te permite no solo conocer los santos lugares, esta peregrinación, sino caminar por donde Jesús caminó. Una cosa muy curiosa es que San Joaquín y Santa Ana vivieron en Séforis. Séforis está muy cerquita de Nazaret. Pues acercándome a Séforis, de pronto dije, es que estos son los paisajes que conoció la Virgen María cuando era pequeña, los paisajes del Valle de Zabulón. Hoy día son aldeas árabes, la mayoría con población árabe, que se quedaban alucinados cuando yo iba caminando. Paraban los agricultores con su todoterreno que iban por los caminos y me decían, disculpe, ¿dónde va? ¿Qué hace aquí? Y yo digo, no, soy un peregrino que va a pie a Jerusalén. Y decían, ¿así en serio? ¿Nadie va a pie a Jerusalén? Digo, bueno, yo soy un cristiano que es que voy a pie. Ah, vale, pero ¿le llevamos a algún sitio? Digo, no, le he prometido a Dios ir a pie. Y bueno, pues de pronto digo, es que aquí se crió la Virgen María, contemplando el mismo paisaje, un paisaje lleno de encinas, como suele ser el nuestro español en la zona de la Mancha. Aquí estuvo San Joaquín y Santa Ana. De hecho, los misioneros del Instituto del Verbo Encarnado tienen allí una iglesia. De pronto, para ir de Séforis a Nazaret, dije, San José, ¿cuántas veces recorriste tú este camino? Porque Séforis era la capital de Galilea. Digo, acompáñame tú a Nazaret. Bueno, llegamos a Nazaret medio muertos, porque Nazaret está altísimo y Séforis bastante bajo, y era la hora de comer. No se les recomiendo ni a mi peor enemigo. Pero fue precioso recorrer ese camino de la mano de San José. Cantidad de cosas. Llegar, por ejemplo, a Tiberias,
que por cierto nunca había, bueno, había estado pero no lo había disfrutado bien, y digo, en una parroquia donde me acogen, ¿puedo participar con vosotros esta tarde en misa? Bueno, sí, padre, pero también puede decir usted su propia misa. Digo, no, digo, me gustaría participar con vosotros. Ya, pero es que esta misa va a ser un poco especial. Digo, no, tranquilos, digo, yo participo. Ya, pero es que la misa es en hebreo. Digo, ¿en hebreo? Dice, sí, porque la comunidad de aquí son judíos, israelíes, hebreos, pero que creen en Jesucristo como Mesías y son católicos. Digo, madre mía, digo, pero entonces yo quiero participar aunque no me entere de nada. Dice, bueno, nosotros le dejamos un misal, la mitad en hebreo, la mitad en inglés, y luego nos dice unas palabritas en inglés, o nos lee el evangelio en inglés, que no me importa. Digo, pero claro que sí, con vosotros. Y después me invitaron a cenar, y estuve cenando con ellos, claro, espectacular. O sea, el ir solo te permite vivir no una peregrinación enlatada, porque a veces vas en un autobús y no te dejas pues de relacionar nada más que con la gente que es de tu parroquia, de tu movimiento, con los cuales has ido, y con ellos compartes la peregrinación, pero aquí no. Al ir solo necesariamente te tienes que meter dentro de la vida de estas personas. Recuerdo también, por ejemplo, en la ciudad de Ramle, la antigua Arimatea, donde vivió José de Arimatea, pues que allí me acogió una familia. Y viví en una familia de cristianos árabes que me dijeron, vente a casa. Estuve con ellos, dormí en el cuarto de estar de su casa, tirando la esterilla, el saco de dormir, y resulta que por la tarde hacía el cumpleaños una de las hijas de esta familia, que es una familia súper numerosa, y entonces ahí estaban los hijos mayores que ya se habían casado, los sobrinos, tal, todos cristianos, árabes, pero cristianos, y celebrar con ellos un cumpleaños. Y además ellos dijeron, padre, es que usted no se va a dormir a ningún sitio, porque para nosotros es un honor recibir a un sacerdote católico, o sea, para mi familia es una fiesta, se viene, está de cumpleaños con nosotros y tal, el cumpleaños termina a las 12 o la 1, al día siguiente tenía que ponerme a caminar a las 5:20 de la mañana o por ahí, que había quedado con unos amigos para hacer esa ruta, y bueno, y estaba medio muerto, pero feliz de la vida, algo ciertamente espectacular. Por desgracia ahora estamos viviendo una situación terrible como es la guerra entre Hamás e Israel. Bueno, Israel es un país con muchas preocupaciones en torno a la cuestión de la seguridad. De ahí que tuve también alguna anécdota un poco divertida con la policía, porque, bueno, no sé si la mayoría de los que estáis escuchando o no conocéis un santo católico fundamental que es San Juan de la Cruz. Yo soy toledano, San Juan de la Cruz vivió en Toledo y allí compuso algunas de sus grandes obras, y entonces pues soy devoto lector de San Juan de la Cruz, y él escribió una obra que es un compendio de vida espiritual que se llama Subida al Monte Carmelo. Es de mis libros preferidos, me lo he leído 3 veces, es complicado de entender si antes no se estudia un pelín de teología, pero él en ese libro, La Subida al Monte Carmelo, habla mucho de las noches oscuras del alma, y como a veces en la vida espiritual pues nos toca pasar por momentos en los cuales Dios pone a prueba nuestro amor. Entonces se me fue la pinza y dije, voy a subir el Monte Carmelo de noche. O sea, de noche, yo solo, sin conocer nada, y efectivamente comencé la ascensión creo que a la 1:30 de la mañana, todo de noche. Dije, porque quiero tener esta experiencia dura de cómo en la vida espiritual a veces vamos de noche y vas confiando en el Señor. Y llegué más o menos a la cumbre del Monte Carmelo a las 6 de la mañana, donde está una iglesia muy bonita dedicada a la Virgen del Carmen, que llevan los sacerdotes carmelitas, que se llama el Stella Maris, estrella del mar, porque desde ahí ves toda la bahía de Haifa, todo el mar Mediterráneo, y vi amanecer allí. Entonces, claro, cuando llegué arriba del Stella Maris, después de esta experiencia, pues dije, me voy a acostar aquí a dormir en un parque, y me quedé durmiendo con el fresquito del amanecer, bueno, con todos esos aromas, porque es una montaña muy bonita, con bosque mediterráneo, pero la cosa es que me despertó la policía. Por lo visto, el primer ministro de Israel llegaba al día siguiente ahí y estaban verificando que no pasaba nada, y claro, se encontraron con un random durmiendo allí. Mi pijama era mi clériman de cura, porque me lo puse así, y entonces, claro, cuando me dicen, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pintas aquí? Total, media hora de interrogatorio, pero al final fue todo muy nice, pues fueron muy majos, porque me dijeron, bueno, pero ¿necesitas algo? ¿Quieres que te invitemos a desayunar o qué te pasa?
Digo, no, tranquilo, todo bien. Dice, pero te llevamos al siguiente sitio donde tú vayas andando. Digo, no, de verdad. Digo, no necesito nada. Claro, alucinaos de que alguien quisiera ir andando a Jerusalén. Y luego me pasó otro día que estoy caminando por la zona del lago de Galilea y me encuentro con dos policías y me dicen, ¿quieres un café? Y digo, no, me estaban patrullando, digo, me voy y estoy tomando un café con un termo. Digo, no, digo, yo continúo, que tengo que llegar a Jerusalén, soy un peregrino que va a pie. Y ellos, muy bien, muy bien. Y yo continúo caminando. Y ellos se me ponen delante y una chica me para y me pone la mano así y dice, no, dame una razón por la que no quieras tomar un café con nosotros. Y yo ya, en ese momento, claro, entendí que la invitación a tomar un café era una invitación a un interrogatorio. Entonces yo ya dije, oh no, looking forward to have a coffee with you, deseando tomar un café con ellos. Me interrogaron, bueno, lo normal, o sea, ¿qué haces aquí, un varón solo caminando a 200 kilómetros todavía de Jerusalén? Pero fue precioso porque al final igual me dijeron, pero ¿necesitas algo? Por favor, te llevamos al sitio que tú necesites o donde tú quieras ir. Bueno, en fin, anécdotas de estas he tenido mogollón. Bueno, efectivamente vivimos una sociedad a la cual le gusta acumular experiencias. De hecho, concebimos la vida como un mosaico de experiencias. Incluso las agencias de turismo hoy día te venden un paquete de experiencias y lo dicen así. El problema y el riesgo que se corre es esto pasarlo al campo espiritual, como si para crecer espiritualmente necesitáramos hacer toda una colección de experiencias. Hoy día está muy de moda pues el hacer peregrinaciones, además porque la técnica no lo facilita, cantidad de retiros de impacto que están muy bien y yo mismo me he encargado de fundar y potenciar muchos de ellos, pero corremos el riesgo de que la vida cristiana se quede una especie de fuegos artificiales, que después de 5 minutos ya no dejan luz, sino solo olor a humo y a pólvora quemada. Entonces es necesario generar una serie de condiciones que a mí me permitan crecer en la vida espiritual. O sea, evidentemente cuando hay un enamoramiento entre un chico, una chica y un flechazo, hay una explosión de sentimientos, una bomba atómica que explota en el corazón, pero luego el amor es un trabajo de artesanía, de ir urdimbre poco a poco a través de los 1000 detalles de la vida cotidiana, ir construyendo algo que tiene un fundamento sólido y seguro. Significa que para crecer cristianamente necesito perseverar. Y la perseverancia es una parte fundamental de la virtud cardinal de la fortaleza. Significa que se me va a ir el subidón, pero yo tengo que pelear por tener esa amistad con Cristo. ¿Y dónde encuentro esa amistad con Cristo? Lo primero, comunidad. Un francotirador no gana una guerra, puede morir como un héroe, rodeado por sus enemigos, pero no gana una guerra. Para ganar una guerra necesitas un ejército, necesitas una compañía, necesitas una familia. Significa que necesitas una parroquia, un grupo cristiano de referencia donde tú crezcas en la fe. Y si no tienes una parroquia o un grupo de referencia, es tan difícil perseverar. Puedes tener una experiencia preciosa de Dios, pero será como el que ve nevar una vez, dice, qué bonita fue la nevada de hace 2 años, ¿te acuerdas? Pero no he vuelto a disfrutar jamás ni del agua ni de la nieve. Y en segundo lugar, necesitamos los sacramentos y la vida de oración. Eso es lo que de verdad hace que mi alma, ese germen de vida sobrenatural, deje de ser una semillita para convertirse en un árbol robusto. Entonces necesito adoración eucarística, necesito un sagrario, necesito mi devoción a la Virgen y mi rosario, necesito mi lectura espiritual, investiga, estudia la vida de los santos, lee los escritos de los santos, busca canales de YouTube que te alimenten, buenos, por ejemplo aquí Mater Mundi, pero necesitas la confesión y el acompañamiento espiritual. Si no tenemos sacramentos, no tenemos nada. Tenemos experiencias, pero no tenemos vida cristiana. Tenemos chispazos, pero no tenemos una trama, un argumento. O sea, lo bueno de una película es que no es una sucesión simplemente de fotogramas. Bueno, cuando una cámara está registrando algo, más o menos tiene que lanzar mínimo 30 fotogramas cada segundo. Entonces, a veces la vida cristiana nosotros hemos convertido en una serie de fotogramas, pin, 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 de experiencias que hacemos a lo largo del año. No, tu vida tiene que ser una película, es decir, un proyecto de Dios. Pero una película, para que sea buena, todos esos fotogramas, todas esas escenas tienen que permanecer unidas con un hilo conector
que va dando un argumento absolutamente a todo. Y esa es la vida cristiana. O sea, yo no cambio nada, o sea, ninguna experiencia del mundo la cambiaría por ejemplo, mi misa diaria. O sea, yo creo que la misa, un cristiano, bien, los domingos hay que ir a misa, por supuesto, pero si puedes ir a misa más días, ves más días. Si vas a la universidad, tus clases empiezan a las 8:30, pero resulta que todos los días en la capilla de tu facultad hay misa de 8 a 8:30, o de 8 menos cuarto a 8 y cuarto, ves a misa diaria. O sea, eso, la misa diaria es como un cohete de Tesla, pone tu vida espiritual, ¡pum!, por las nubes. Por las nubes, o sea, mucho más que cualquier peregrinación a Tierra Santa, que cualquier JMJ y que cualquier cosa. Una misa diaria, un rosario bien rezado con devoción, siendo consciente de lo que tú rezas. Tu hora santa, yo diría, una hora santa semanal. Ves a una parroquia que tenga adoración al Santísimo permanente y una hora santa semanal. Tu grupo de jóvenes de referencia seguro que organiza una hora santa delante del Santísimo semanal, o si puedes diaria. Yo siempre estoy formando seminaristas en un seminario y siempre les digo una cosa: hora santa diaria, en mi seminario la tenemos, pero les digo, chicos, el día que seáis sacerdotes, un buen sacerdote, aparte de rezar el rosario y la liturgia de las horas, su hora santa diaria, yo no cambio eso por ninguna cosa del mundo. Gracias a Dios, Dios me ha dado la suerte de durante los no sé cuántos años, pero desde hace muchos años, lo primero que hago es levantarme, tomar mi café, pero luego por la mañana, temprano, cuando todavía es de noche, tener el Santísimo expuesto, prácticamente toda la iglesia a oscuras, el Santísimo iluminado y poder tener mi hora santa diaria. Ese encuentro con Jesús diario en la Eucaristía vale más que cualquier experiencia muy llamativa como JMJ o peregrinación a Tierra Santa, que está muy bien y me lo he pasado en grande, pero vale más que cualquier cosa.